Bueno, tengo yo una consulta a las 8:15, por eso es que solo vengo en el primer grupo. Espero que quien se incorpore. De todas maneras, estamos grabando la clase. Si no pudiesen acceder, bueno, va video. Bien, entonces, lo que vamos a ver es convección forzada. Y empezamos con el caso flujo tubos únicos. Hay que son, digamos, tipo en este caso. Y en esta primera parte lo que vamos a hacer son los casos que se dan las para flujos que circulan por vos. Entonces, en la figura tenemos un tubo que tiene un diámetro externo E, diámetro interno DI. El circula, cambia su temperatura. Tenemos una temperatura T sub 1 y a la salida T sub 2. Las superficies tienen T omega I para la superficie interna y T omega superficie externa. El medio exterior fluido, digamos como el aire, que se encuentra a una temperatura T infinita. Entonces, esas son el problema. Debemos recordar que con fluido, en este caso, se forma una película interna, una película de convección interna. También tenemos otra película porque está en contacto fluido externo. Entonces, podemos decir que la interna se debe a la convección forzada y la segunda, la externa, se debe a la lateral. ¿Por qué? Porque este fluido interno a circular por el interior en forma natural. Entonces, está obligado, si es un líquido, si es un gas, por un congelador, etc. Entonces, por eso decimos que en el interior existe forzada. Y en el exterior, como está por un medio fluido, las condiciones, entonces, en el exterior existe natural. No hay ningún medio, etcétera, que esté obligado a circular en contacto con la superficie externa. Entonces, anteriormente hay convección forzada, hay convección natural. Esas son las razones. Bien, suponiendo que la temperatura de entrada es mayor a la temperatura de salida, estamos en un caso de enfriamiento del fluido interior, el fluido enfriando. Eso también significaría que del medio externo, T infinito, es menor para la pérdida de calor debido a este medio externo. Entonces, identificando las ecuaciones que intervienen, el problema son: hay un calor transmitido por conda desde el fluido interno hasta la superficie interna del tubo. Es decir, vamos a partir de este calor de esta forma. Del fluido interno que circula a la pared interna hay un calor es este, cuya expresión, como ya conocemos, es área interna
es decir, el área de película interna. Por el coeficiente interno, por las temperaturas, como el fluido tiene temperatura que la temperatura de superficie interna, entonces, temperatura interna baja. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia desde la entrada, por eso temperatura media. De la pared interna. Entonces, esta sub I es el área interna del tubo, se calcula como perímetro interno por longitud. H sub I es el correo de la película interna, convección forzada, y T baja de su temperatura media o global del fluido interno, es decir, temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. Y T omega la temperatura de la pared interna del tubo. Este es uno de los calores. El calor que podemos identificar es el calor de conducción a través de la pared del tubo. Como tenemos temperatura de pared interna y la temperatura, acá vamos a volver a anotar, de omega infinito. Entonces, por esta diferencia de temperaturas entre esta temperatura y esta, es del tubo, a través del tubo, se genera calor por conducción. Entonces, la expresión de ese calor, ya lo hemos estudiado en un capítulo anterior, calor por conducción, coeficiente del tubo, del material del tubo, por la diferencia de temperaturas. Aquí esta temperatura no interviene en inducción, sino interviene temperatura de pared interna y la temperatura externa, porque es calor que ocurre solamente en la. Entonces, la diferencia de T omega I menos T omega 0 sobre el del tubo. Y explico coeficiente de conducción, como es un conducto de forma cilíndrica para el área de transferencia de calor, pared interna, pared externa y el espesor de la pared. Calores identificados para este problema: el calor por convección forzada, convección interno y la superficie interna, calor por conducción entre la superficie interna y la superficie externa. Hay otros calores más, vamos a ver. Este calor, caramba, pero vamos a perder la figura, pues no importa. Que se transmite de la superficie fluido externo, es decir, al medio externo. Entonces, como hemos analizado, hay calor por convección natural. Por tanto, la expresión de calor, convección externa, que es convección natural, se da de esta manera. 0 es el área externa, H coeficiente externo, está aclarado que es por convección natural, y esas alturas, superficie externa, temperatura del fluido. En realidad, este término infinito, pero también podemos manejarlo como una temperatura, dependiendo cómo cambia la temperatura de este medio. Si es un medio, entonces se trata de una temperatura constante, ¿no? Como hemos visto en el capítulo de convección, es un medio finito o es un medio que también, así como lo hace el fluido interno, se está circulando,
medio externo, el fluido que corresponde a este medio externo, y por eso estamos considerando una temperatura media, temperatura que entra menos temperatura, perdón, temperatura que sale sobre 2. Entonces también podemos escribir de esta manera. Entonces, aclarando, la forma de expresión es como la que vemos, pero también como calor por convección externa igual área, coeficiente por la diferencia de temperatura omega 0 menos T infinito. Cuando el medio es un medio muy grande, contiene un volumen muy grande de esta manera, pero lo cambia, es decir, si también, entonces va a tener una temperatura de entrada y una temperatura de salida. Escribiría, por tanto, como el fluido externo que entra más del fluido externo que sale por 2, ¿no? Entonces, depende de las condiciones. Aquí, ¿no? Temperatura media, como la media entre las dos temperaturas y la que ya tenemos explicados, repasando, calor por convección interna forzada, calor desde la pared del tubo, calor de la superficie externa al medio y, por último, le ganado o perdido por el mundo. Flujo másico, M', flujo másico del fluido interior por el calor específico de este mismo fluido y por la diferencia de entrada y salida. El flujo másico se puede encontrar como velocidad, transversal y por densidad. La sección transversal, vamos a indicar acá. Aquí estamos con la aclaración. Esto es Rho. Esto es Rho, esta es sección transversal, velocidad. Para mayor aclaración, cito la sección del conducto, digamos a la entrada, llamamos sección transversal justamente a esta sección. Es la sección por la que va a ingresar el fluido. Entonces, a esto llamamos sección transversal. Identificando otras áreas para esta área como área externa. E interiormente nos va a dar el área interna. Entonces podemos identificar tres áreas. La sección, que es la que requiere el flujo másico, para transferencia de calor, el área interna, transferencia de calor, pero hay otra. Para un conducto cilíndrico hemos identificado esta área como área entonces transversal para el flujo másico, interna para la convección forzada, el área logarítmica para la a través del espesor de la pared y el área de extensión externa, ¿no? Entonces son estas tres áreas de diferencia de calor y esta área es para. Entonces aquí tenemos en resumen las cuatro calores.
calor por convección interna forzada, calor por convección de la pared del tubo, calor por convección, ser de convección natural o también puede ser convección forzada hacia adelante y el calor. Entonces, para el mismo caso hemos identificado 4 bien que antes de problema pueden existir para este caso. Pueden existir varios tipos, vamos a indicar solo 3. Y estos problemas relacionando 2 o más de estas ecuaciones. Que la ecuación 4 es la que más interviene en el tipo de problema, pero esta aparece casi en todas las soluciones. A ver, el primer problema, o la primera alternativa de problema, la temperatura de salida del fluido interno. El segundo, la incógnita, la longitud requerida del tubo. Y la tercera incógnita, la velocidad, el fluido interno. Entonces, en el primer caso, cuando la temperatura de salida es la incógnita, tenemos la igualdad. Calor por forzada igual al calor sensible. Aquí tenemos la expresión por convección forzado interno y aquí la expresión de calor sensible. La incógnita, ¿dónde se encuentra? La temperatura de salida. Pero la temperatura media del fluido interno también tenemos la incógnita, ¿verdad? Aquí en las 2 expresiones se encuentra. Bien. Ahora, ¿por qué considero el problema es lo iterativo? Porque las propiedades, si es convección forzada, propiedades deben ser halladas a la temperatura media, es decir, a esta temperatura. Si el caso es turbulento. Hemos visto que en ese caso, si es flujo turbulento, lo que se utiliza es la ecuación de Dietz-Volter, enfriamiento de fluidos. Entonces, el cálculo de H sub I, esas propiedades deben ser halladas a la temperatura. Si la temperatura de salida es incógnita, entonces esa temperatura debemos asumir. Para tener ya con esta temperatura media ya las propiedades, hallar Reynolds y finalmente encontrar H sub I. Tenemos una ecuación donde hay una incógnita que es la temperatura de salida. Calculamos la de esta temperatura, comparamos con la unidad y si es igual o es aproximadamente igual, está correcto. Asumir otro valor de temperatura para hallar la temperatura. Entonces, como ven, necesariamente se entra en un cálculo y caso B, la incógnita es la longitud del tubo. Entonces, planteando de la misma manera los 2 calores, calor por convección interno forzado, igual a calor. Tenemos la incógnita es, como ven, la longitud del tubo. Y en esta expresión que es la igual, el área interno por la longitud L. Entonces, en el área se encuentra la longitud. No hay cálculo iterativo porque tenemos temperaturas como dato. Entonces se puede hallar con las propiedades, Reynolds, etcétera, se pueden encontrar subir. Se tienen como datos la temperatura de entrada, la temperatura de salida. Se tiene también como dato la velocidad ingresa
Y este sería el caso de problema que fácilmente, sin iteración, ¿no? Como de despejar del área, calculando primero el área interna y luego una calculada, obtener la longitud de esta manera, este problema. Al caso 3, la incógnita es la velocidad de ingreso del. Seguimos con el mismo planteamiento de calores. Una forzada igual calor sensible. Igualamos las dos expresiones y aquí está la incógnita. El flujo másico es función de la velocidad. Velocidad por sección transversal y por densidad. Decimos que debemos tener lo iterativo, porque recuerden que aún teniendo las como dato, es decir, la temperatura media, está hallar las propiedades, pero para el Reynolds necesitamos la velocidad, ya que Reynolds es igual velocidad, diámetro interno, ρ, la viscosidad μ. Entonces, esta es la incógnita que queremos resolver. Entonces, para hallar damos la velocidad. Por tanto, debemos, asumiendo, vamos a poder encontrar el Reynolds. Y de acuerdo a lo vamos a encontrar, de acuerdo a la expresión coeficiente H sub I. I' y de M', que es el flujo másico, haya velocidad. La velocidad calculada es aproximadamente igual a la velocidad asumida. Es igual o es aproximadamente igual, hemos resuelto el problema, pero si no es así, debemos asumir otro valor y dentro de esta modalidad o dentro de este procedimiento de cálculo ir resolviendo el problema hasta que sean iguales o aproximadamente iguales. Entonces, estas alternativas de problema que pueden darse para el tipo de problemas que corresponde a flujo interno por un solo tubo. Bien, ¿alguna pregunta? Pero si asumimos la velocidad, no sabríamos si, Sí, no sabríamos si es flujo claro turbulento. por supuesto, eso es justamente para encontrar el Reynolds. Asumiendo un calculamos el Reynolds y sabemos si es turbulento. Obviamente que la densidad y la viscosidad iniciados con la temperatura media. Pero hemos visto que para flujo por el interior de tubos, si es la ecuación de Dittus-Walter, si es laminar, hay otra ecuación que hemos llamado ecuación general, creo, y también se requiere de propiedad media, o sea que sirven las propiedades para flujo laminar, para flujo turbulento, ¿no? Entonces es obligatorio, si no, no podríamos calcular el Reynolds, pero la verificación se hace al final, ya que vamos a calcular la velocidad, lo asumido con lo calculado. Bien, entonces con toda esta base teórica, con este análisis, a resolver algunos problemas. Dice, objeto cilíndrico de diámetro nominal circula agua a una velocidad de 1,5 metros por segundo, ingresos, y saliendo del mismo a 60 grados. Si el conducto se encuentra en un medio que es vapor a la temperatura de centígrados,
Despreciando calcular la longitud de conducto necesario, es la longitud, suponer que la temperatura es aproximadamente igual a la temperatura del vapor, es 20 grados, ya que el coeficiente de condensación es 1000, es grande, y hemos analizado. Y además, el material es cobre. Entonces tenemos las condiciones para las resistencias que ofrecen la pared del tubo y la película, que es de condensación, sean de eso. Es que el problema ya nos está aclarando en ese aspecto. Nos dice temperatura de pared interna es aproximadamente igual a la temperatura de vapor. Y como vemos, la temperatura de pared interna en todos los casos. Entonces estamos resolviendo esta temperatura de pared interna. Entonces, de la 19, que es de Locón y Tojo, con este dato de diámetros pulgados hallamos el diámetro interno y el diámetro externo. Tenemos aquí los datos. La velocidad con la que ingresa el agua es 1,5 metros. La temperatura a la entrada es 10%. Es decir, que el agua que circula por el interior está siendo por el vapor que rodea al tubo. Está a la temperatura de 120 grados centígrados. El coeficiente de la película externa es grande, es 10. Por tanto, la resistencia y la resistencia que ofrece se desprecia. Por eso es que el problema nos sugiere asumir que la temperatura de pared interna sea igual a la temperatura. En este caso también ya lo hemos analizado, ¿no? Un problema anterior. Dentro de las condiciones del problema se trata del caso B. La incógnita es la longitud del tubo. Bien, entonces, los calores, calor por convección interna forzada con calor sensible. La incógnita se halla en el área interna por longitud. El calor sensible, flujo másico por el calor específico de temperaturas. La temperatura media es la media entre las dos, es decir, la suma de las dos. Primero, calcible. Requerimos del flujo másico, velocidad por sección transversal y por dentro. El producto velocidad transversal nos da caudal. Entonces, también podemos expresar como el producto de caudal por dentro. La sección transversal, pi cuartos por diámetro interno al cuadrado. Hallamos 2,16 por 10 al menos 3. Por tanto, el caudal, velocidad por sección transversal, vamos a 3.600 para obtener en metros cúbicos por hora, ya que la velocidad está en metros por 11 con metros cúbicos por hora. A la temperatura de entrada, bien explicado por qué la densidad se debe calcular a temperatura inicial, que en este caso es 10 grados, 9,7. Hallamos el flujo másico 11.656,5 kilogramos por hora. Para el calor específico, el valor de 1. Hemos explicado también que para el agua, el calor específico es bastante amplio de temperaturas, prácticamente se mantiene 1, se redondea igual a 1. La variación es muy, muy pequeña, redondear 0,99 o 999, etcétera, prácticamente 1 no significa un gran. Entonces, se reduce a 1 y se trabaja con 1. Reemplazando. Entonces, en la expresión de calor sensible tenemos
un calor 582.825,1 kilocalorías por hora. Tener el calor sensible. Para allá necesitamos determinar el Reynolds. Entonces, nos necesitamos dos propiedades que son la densidad. A la temperatura media, que es 35 grados, ya que caliente esta expresión, esto para que quede claro, la temperatura de entrada 10, temperatura de salida 60, dividido entre 70 entre 2, 35. Entonces de aquí sale la media de 35 grados centígrados. Ya hallamos las propiedades. Aquí está, a 35 grados de la tabla ACES del agua en kilogramos por metro y por segundo. Y también el coeficiente K, calorías metro hora grado centígrado, y también podemos hallar el número de Prandtl, 4,88 a esta temperatura. Reemplazando, hallamos el Reynolds. Un dato. A ver, densidad. Lo correcto es a esta temperatura media la densidad. Para el fuego másico hemos utilizado una 10 grados. Entonces, en el Reynolds también tenemos una densidad, pero esta densidad debe también a 35, que aquí se ha convertido, no, está bien. Fíjense que la densidad es 999,7 y este es otro valor de densidad, aunque no está anotado, pero se entiende que es a 35, la densidad es 995. Reemplazando valores, hallamos 166,5 mayor a 2100, turbulento. Por tanto, el uso de la ecuación de Dickson para calentamiento es correcto. Reemplazamos valores, tenemos Reynolds, tenemos el número de Prandtl, ya un Nusselt de 460. Expresión de Nusselt, despejamos H, reemplazamos los valores y resulta un valor 4.696,4 en kilocalorías metro cuadrado hora grado centígrado. Tomando las recomendaciones, tenemos la temperatura de pared interna aproximadamente igual a la temperatura de vapor, ya que las resistencias son similares. Y reemplazamos en la expresión de calor por convección forzada el diámetro interno, H sub I, T omega I y la temperatura media. Y queda como incógnita L. Cuestión forzada interna queda en función de L. Igualando los dos calores, con el calor sensible, ya que ha sido despejando L, encontramos la longitud de 8,8. ¿Alguna pregunta sobre este problema? Sí, una pregunta. Dime. Para hallar el flujo másico, ¿se debería hallar la densidad de la temperatura? Sí. Es lo mismo que... A ver, continúa, sí, dime. Y para la densidad media. ¿Por qué la densidad media? Porque la ecuación requiere de encontrar a la temperatura media. No usa la temperatura de pared interna. Como vemos, el Nusselt es función del Reynolds. Todas las propiedades del Reynolds
del número de Pran deben ser halladas a altura media, que es 35 grados. Pero para el flujo másico de la densidad a la temperatura de entrada, este criterio lo hemos empleado en convección, en régimen convección permanente, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando dijimos que la masa no podría variar, o sea, contenida no puede variar, que encontraremos una masa 1 a la temperatura T sub 1 inicial y otra masa M2 diferente a la temperatura T sub 2. Dijimos que no puede ser que masas sean. Entonces, para resolver este problema, hemos considerado solamente a la temperatura T sub 1. Por tanto, esta masa contenida va a ser solamente T sub 1 y esta masa se va a considerar constante en todo el proceso, si es de calentamiento o enfriamiento. Ahora el criterio es algo simple, porque estamos considerando abierto, ¿verdad? Ustedes en termodinámica conocen los conceptos sistema cerrado y sistema abierto. En un sistema cerrado la masa es fija, es constante. Y en un sistema abierto, el flujo másico de entrada debe ser igual al flujo másico de salida. Si esta es la entrada 1 y esta es la salida 2, el flujo másico en la entrada debe ser igual al flujo másico. Este principio de conservación de masa o principio de continuidad que también nos enseñaron en termodinámica. A la entrada y a la salida debe ser el mismo valor de flujo másico. El criterio, si el flujo másico estamos calculando con la densidad a la temperatura de entrada, si calculáramos con la densidad a la temperatura de salida, nos darían valores diferentes. Y eso no puede ser, ¿verdad? Ya diferente de M'2. No puede ser. No puede ser que la masa cambie, el flujo másico cambie. No hay ni pérdida ni ganancia de flujo másico. Entonces se cumple también aquí el principio de los flujos másicos deben ser iguales. La cantidad de masa debe ser constante. Entonces, para evitación se considera el flujo másico en las condiciones de entrada, es decir, a la temperatura T sub 1. ¿No? Creo que se maneja. Disculpen, voy a controlar mi tiempo. Aquí estamos. Bueno, el siguiente problema que tendría es un problema de flujo, es decir, convección forzada externa sobre un tubo único. Pero por el tiempo que disponemos no vamos a hacer el análisis de este problema. Entonces lo dejaremos para la siguiente clase, ya que tengo que, bueno, ir hasta el... Y quedaremos acá. El día de mañana voy a publicar las aulas, bueno, ya saben el horario y el lunes de la siguiente semana, 8:15, pero lunes las voy a hacer el día de mañana, todo definido y están las aulas aseguradas. Todos los detalles necesarios los voy a dar, además que el día de mañana es la clase de dudas. Traigan todos, tanto como en problemas, vamos a tratar de aclararlas para el examen.
chicos, bueno, disculpar esta... Inge, buen día, Ima. Dime. Inge, el lunes no es feriado, pero por eso lo estoy comentando. No, al día siguiente, el martes. Así Ya, que Inge, el gracias por lunes no hay ningún problema. Sí. Bueno, nos encontramos el día de mañana. He grabado esta parte de la clase y la voy a poner a la plataforma. Bien, mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, chicos. Y bueno, disculpen.